¿Por qué decidió usted especializarse en la psicología clínica? Desde que estudié en la universidad como psicólogo, ustedes saben que nos enseñan un montón de cosas, entre esos varios tipos de psicología. Y yo me centralicé más en la psicología clínica porque yo vine de una familia bastante conflictiva en el aspecto mental. No exagerado, pero tenía mucho interés en cómo funciona el cerebro en función a la estabilidad emocional. Y por eso me interesó muchísimo sobre la estabilidad personal, la estabilidad emocional, los afrontamientos frente a la vida. Entonces no hay nada como la psicología clínica en ese aspecto de desórdenes mentales, donde ayuda mucho al establecimiento del equilibrio del paciente. Es por eso que yo me interesé desde niño ya. Era muy metido a ese campo que está acá en el cerebro. ¿Usted qué desafíos suele enfrentar durante un proceso terapéutico? Como terapeuta hay muchos desafíos, muchísimos, ¿no? Unos desafíos, por ejemplo, he tenido pacientes narcisistas, pacientes que no han querido venir, pacientes que el hecho de sentarse acá tenía que cerrar la puerta, pero el paciente con ataque de pánico no quiere que cierre, se sentían los que sufren claustrofobia, y más que eso es una ansiedad terrible. Ese es uno de los desafíos. Otros desafíos que vienen solamente para poder agradar a su pareja en el campo de la psicología de pareja, otros que tienen problemas judiciales solamente para cumplir las normas. Entonces, todos esos desafíos ha hecho de que mi persona, en este caso, busca estrategias para ir destapando esos tipos de conductas frente al paciente. Ya, sobre todo cuando los pacientes, se podría decir, tratan de fingir, tratan de aparentar su recuperación y dar un informe al Poder Judicial de estabilidad. Pero ya se nota, ¿no? O sea, cuando estás en las entrevistas terapéuticas ya se nota porque haces la exploración mental, y cuando haces la exploración mental te dicen una cosa, en su propio hablar ya te dicen, ¿no? Ya te dicen, ¿no? O sea, ya te van dando pautas de cómo son esos. Entonces tú tienes que ser muy minucioso en escuchar, sobre todo, ¿no? Yo les recomiendo a los estudiantes, cuando hacen este tipo de actividades terapéuticas, es escuchar, pero al detalle al paciente, al detalle, qué es lo que habla, qué es lo que dice, y preguntar esos detalles que te dicen. Entonces ese es un desafío que es mío. Otro desafío es, por ejemplo, ¿no? Otros no quieren venir, sobre todo adolescentes, jóvenes, que están en la cima de su poder, ¿no? Y dicen, no, pues, uno de los desafíos que ustedes tienen muchísimo, es el desafío de que, ¿para qué voy al psicólogo? Uno. Dos, yo sé lo que me va a decir. Pero tienen mucha razón, ¿no? Porque cuando van al psicólogo, ¿sabes qué? Pensamientos positivos, tienes que ser alegre, tienes que estar fuerte, hay muchas posibilidades en la vida, tú tienes que... No, o sea, esos son recursos, se podría decir, muy manoseados, que el paciente ya no quiere escuchar eso, ¿no? Por eso se van a libros de autoayuda. Entonces, una de las cosas que tienes que afrontar es hacerle entender a las personas de que la psicología va más allá. La psicología explora la mente, y cuando explora la mente, les das el recurso para ese cambio de su cerebro y de su forma de pensar. Y eso es científico, ¿no? Porque más a profundidad de eso, tienes que identificar cuáles son esas creencias que tienen esos pacientes para que lleguen a esos niveles. Entonces, el desafío como psicólogo, más que todo, es hacer que la psicología, con el trabajo científico de investigación, ayuda a esa mente, ¿no? Fuera de todo lo que es libros de autoayuda, libros de que tú sigues adelante, mente positiva, tienes que ser fuerte, o sea, ese es el desafío más grande que he hecho yo, porque los pacientes en cierta medida necesitan otros tipos de información científica para que se sienten escuchados y a la vez cambiados. Otro desafío bien grande, y muy bonito tu pregunta, es el desafío de que los pacientes en cierta medida confían más en la psicología, se adhieren más a la psicología, pero desde el punto de vista científico. ¿Me dejo entender? Científico significa de que las informaciones, como por ejemplo la reestructuración cognitiva que me habló tu compañero, se utilizó en muchos pacientes y muchas cantidades de esos pacientes recuperaron con eso. Pero no es suficiente con eso. Hay otros recursos que tenemos que entender porque, por ejemplo, un ansioso
Con la reestructuración cognitiva es muy difícil, porque su ansiedad le gana, ya le gana esto, ya le gana todo lo que es el cerebro. Entonces es otro recurso de afronte. Entonces cuanto más recursos tienes, es mucho mejor. Por eso el desafío que nosotros, que nos metemos a la psicología, es hacerles entender al paciente de que cuando te sientas, el paciente se sienta frente a ti, está un profesional capacitado de que le cambia todo el chip de lo que siempre han dicho que el psicólogo no, es mentira, que te da cosas positivas. Entonces, el paciente se sienta y tú con las estrategias científicas investigadas, el paciente ya tiene otra visión. Cambia. Por eso es muy interesante que ustedes, al menos que salgan de la universidad, le den ese estatus científico a la psicología. Muchas gracias por la entrevista, gracias por compartir su experiencia, conocimientos con nosotros. Ha sido muy valioso conocer su experiencia sobre todo el ámbito de la psicología clínica. Agradezco mucho el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la docente que está haciendo este tipo de cosas, porque es muy bueno entender mucho sobre también las ideologías de muchos psicólogos que están aquí en Huancayo. Gracias a ustedes, gracias a todos y un saludo a los chicos que están en la Facultad de Psicología. Buenas noches. Buenas noches, Brad. Mi nombre es César Urruchi Ortega, soy licenciado en psicología y bueno, estoy atento a todas las preguntas que me puedan hacer. Soy uno de los mejores amigos del hermano mayor de Brad y me dijo que les dé un apoyo y yo encantado. Bueno, yo estudiaba Administración y Negocios Internacionales antes de estudiar Psicología. Luego de ello, cuando decidí meterme de fondo a la investigación, más que todo para solventar algunos gastos que tenía, hacía tesis para Psicología. Entonces me metí dentro del mundo de la psicología y me gustó mucho y terminé cambiándome de carrera hacia Psicología. Y ya cuando acabé la carrera, yo quería especializarme más dentro del rubro de la psicología educativa. Sin embargo, por cuestiones del mercado laboral y todo ello, terminé inclinándome por el mundo de la psicología organizacional, que es un mundo muy bonito. Hay bastantes avances y hay bastante crecimiento, digamos, en la empresa que trabajo actualmente, que es Concentrix, que es una empresa internacional. Yo estoy trabajando para el cliente Temu, nosotros dentro del mundo del back office, lo que la gente conoce como los call centers. Ya nosotros trabajamos para Temu dentro de Perú. ¿Qué herramientas utiliza para evaluar el clima organizacional? Bueno, el clima organizacional ahorita en la empresa, lo que nosotros hacemos es utilizar la herramienta digital que es el Pulso. Es una herramienta digital que nos permite a nosotros llevar mediante los KPIs de los... ¿Entienden el término KPIs? No, ¿nos podría explicar? Ya, miren, en el mercado laboral a todos nos van a evaluar por todo lo que hagamos en una empresa. A la hora de evaluar, todo tiene que pasarse de lo cualitativo a lo cuantitativo. El que tú lleves un número, un indicador, así como en la universidad, no sé, te puedas sacar en una evaluación del 0 al 20, pero tal vez no sean tan específicos en qué tanto aprendiste a exponer, por decir, dentro de esta materia. Al final lo que te va a medir eso es un KPI. En las empresas todo está medido por KPIs, por indicadores. Entonces estos KPIs se pasan hacia la herramienta Pulso. Y ahí nosotros podemos observar que el rendimiento que van llevando los agentes y en qué puntos deben mejorar. Entonces es así de que nosotros damos una retroalimentación constante. También hacemos uso de los focus group, que es traer a muchos agentes
hacia una entrevista en grupo y hacer preguntas, digamos, ya estructuradas nosotros, pero son preguntas de libre respuesta para nuestros agentes, y de esta manera nosotros podemos ver posibles soluciones hacia los problemas que ellos puedan tener. ¿Qué papel tiene un psicólogo organizacional en la selección de personal? Ya ahí sería mi función. El rol, la función es clave, porque a la hora de seleccionar un personal, tú no solo te estás yendo a medir las habilidades que tenga, las habilidades técnicas que tenga este nuevo personal hacia la empresa, porque eso hasta un software te lo puede dar. Lo que tú vas a medir más que todo dentro de estas entrevistas personales finalmente son las habilidades blandas que pueda tener esta persona, si es idónea para entrar a la empresa. Por eso digo de que si quieres desempeñarte correctamente como psicólogo organizacional, debes saber por qué giro va la empresa, cuál es la visión que está buscando la empresa. Tal vez venga un personal que está muy bien capacitado técnicamente, pero tal vez no soporte el estrés, o tal vez no esté acostumbrado a trabajar en equipo. Entonces, si no tiene esas habilidades blandas, lastimosamente no va a ser un personal idóneo para la empresa. Muchas gracias por su tiempo que nos ha dedicado. Eso sería todo por la entrevista. De nada, gracias. Éxitos en todo. Buenas tardes ante todos, mi nombre es Pilar de Rosario Ayala Capani, soy psicóloga, licenciada en psicología con especialización en el ámbito educativo. Ya, para poder ejercer la carrera de psicología educativa netamente o más que nada en la carrera de psicología, ¿no? Me basé en el estudio de las personas. Personalmente no me dirigí también un poco hacia mí, para poder ver el tema de la conducta y el pensamiento negativo en muchas personas, ¿no? El tema más que nada, las conductas que cada gente va teniendo, los cambios que van a ir teniendo en la adolescencia, el por qué, los cambios dentro de la adolescencia y el darse cuenta de sus personalidades tal vez a largo plazo. ¿Qué acciones realiza para fomentar la salud mental en la escuela? ¿Qué acciones toma para eso? Las acciones que se toma, por eso, las acciones que se pueda tomar, ¿no? Es fomentar un ambiente escolar positivo. Promover lo que es la resiliencia, y ofrecer los programas de educación emocional y apoyo socioemocional a los estudiantes, a los padres y también a los docentes, ¿no? Ya que con ellos siempre, si alguno de ustedes se quiere especializar en el ámbito educativo, tiene que saber trabajar de la mano con toda esa población, docentes, padres y estudiantes, porque los papás, que venga un padre, que saben muy bien ustedes que en casa se puede mostrar otra personalidad que es muy cumplido, que es muy responsable, que es muy respetuoso, pero dentro de la escuela es otro tipo de estudiante, ¿no? Puede ser un estudiante que es muy liberal o que hable groserías o que en casa no esté hablando nada de groserías, pero en la escuela sí, no esté cumpliendo tareas, pero en casa dice que sí cumple las tareas, en casa dice que los profesores le maltratan. Entonces, ¿qué tiene que trabajar? Como ya les dije, tenemos que generar un ambiente positivo y promover lo que es la resiliencia y la autoeficacia. Entiendo. Ya. La pregunta 7. ¿De qué manera trabajas en conjunto con los docentes para mejorar el ambiente educativo en temas más específicos? Con los docentes se trabaja la comunicación abierta o comunicación asertiva, ¿no? Establecer reuniones,
ver los logros que tenemos con cada estudiante, ¿no? Y recibir también una retroalimentación del el director o de esta parte de nosotros que nos viene guiando, lo que es la especialista de la UGEL, ¿no? Que es como nuestro jefe de nosotros, que nos va retroalimentando qué necesidades o qué se ha cumplido en el mes y qué es lo que falta por cumplir. Y ahora, si tú trabajas en Prácticamente, Dime. prácticamente los monitorizan igual que a los maestros. Claro. Nosotros estamos siendo cada mes. monitoreados también cada mes o semanalmente. A nosotros, la especialista misma de la UGEL, ¿no? Viene a orientar, a decirnos, ¿saben qué? Esto está faltando, esto se está trabajando, o no han cumplido con Es como esto, un o esto es examen. la meta. Claro, como un examen, como por un por examen. eso, claro, es como un examen. Cada 3 meses a los psicólogos, cuando les contraten en una institución educativa GEC, les pagan renovando cada 3 meses, dependiendo cómo está yendo su desempeño laboral, ¿no? Cómo están trabajando ellos dentro de las instituciones educativas. Entiendo.